¿Sentís que estás solo emprendiendo? ¿Como si fueras el único con ganas de crear algo propio y vivir distinto? Bueno, no sos el único. Muchos pasamos por eso al principio, pero te aseguro que no tenés por qué hacerlo solo. Hoy quiero compartirte ideas que me funcionaron y que sigo poniendo en práctica para dejar de sentirme sola y empezar a construir una red real de vínculos que me inspiran, me apoyan y me ayudan a crecer tanto como persona, así como también como emprendedora. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y además ofrezco espacios de mentoría uno a uno 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Quédate porque hoy vamos a estar hablando de cómo conectar con personas que tengan valores y objetivos parecidos a los tuyos. Además vamos a ver cómo crear conexiones reales sin que esto se sienta como algo forzado. Y también te voy a compartir algunas herramientas, plataformas, espacios que te van a ayudar para conectar con otros emprendedores que tengan un estilo de vida similar al tuyo. Cuando uno emprende con un estilo de vida más libre o menos convencional, como puede ser vivir viajando, trabajar remoto o incluso moverse en un esquema de mayor flexibilidad, lo que suele pasar es que no encontramos esos pares en nuestro entorno más cercano. Y eso puede ser muy frustrante, porque una cosa es trabajar solo y otra cosa es sentirse solo, no es lo mismo. Necesitamos de otros para crecer, ¿sí? Para compartir ideas, validar decisiones, desahogarnos cuando las cosas no salen como esperábamos o simplemente por el hecho de charlar con un par que entiende exactamente por lo que estamos pasando. Ahora, ¿cómo identificar a los tuyos? Bueno, acá no se trata de buscar clones, sino simplemente personas que estén más o menos alineadas con vos en valores y en estilo de vida. Por ejemplo, personas que valoren la libertad, que les encante el aprendizaje continuo, les guste estar en contacto con otras culturas, el impacto positivo o quizás la posibilidad de vivir de una forma más consciente. Presta atención a tu entorno. ¿Hay alguien que, aunque quizás no se dedique a lo mismo que vos, comparte estas búsquedas? ¿Alguien con quien puedas tener charlas profundas, genuinas, que te muevan desde adentro? Ahora bien, una comunidad no tiene por qué ser un grupo gigante. Basta simplemente con tener algunos socios de conversación con quienes puedas, por ejemplo, hablar de desafíos, de dudas, de trabas, de aprendizajes. Y no es necesario que sea formal. De hecho, puede ser informal y resultar muy bueno, ¿sí? Diferentes formatos. Un mensaje, una charla espontánea, un café virtual, una nota de voz, lo que sea que te sirva. La clave está en que ese vínculo sea mutuo, genuino y basado en la escucha. Ok, pero ¿dónde encontrarlos? Bueno, ahora sí, ideas concretas para empezar a conectar con esta gente. Espacios de coworkings o co-livings. Esto especialmente si vivís viajando o si, por ejemplo, estás en un lugar viviendo donde hay comunidad internacional. No hace falta que te pases todo el día ahí. Sí, a veces quizás una charla espontánea o casual termina derivando en un contacto que vale oro. Comunidades online. Bueno, acá tenemos varias. Podemos hablar de Slack, Telegram, Discord, Facebook inclusive, pero no hablo de cualquier grupo de Facebook. Hablo de grupos donde haya moderación, un propósito claro y básicamente apoyo y respeto mutuos. Si estás en alguno de estos grupos, anímate a participar. A veces simplemente se trata de romper el hielo. Yo, por ejemplo, personalmente participo, sí, de algunos grupos de Facebook bien curados y alineados con lo que busco. No soy de sumarme así a cualquier comunidad, la verdad, soy bastante selectiva en las comunidades a las que me sumo, básicamente porque no quiero que me hagan perder ni foco ni tiempo en las cosas que sí quiero ver crecer en mi vida. Así que la verdad no me gusta llenarme de canales de contacto que después no voy a terminar usando. Eventos o talleres presenciales. Acá el abanico es enorme, desde meetups, pasando por eventos para emprendedores hasta, por ejemplo, espacios culturales. Lo importante es que salgas, que te muestres. Yo, por ejemplo, siempre que es posible, trato de participar de eventos acá en mi región, sí, vinculados a temas que me interesan, como pueden ser idiomas, emprendedorismo, negocios, estilo de vida, desarrollo personal, sí, y esto siendo expat la verdad es que ayuda un montón porque, bueno, es un gran recurso para conocer gente. Masterminds o grupos de creación. Acá no es necesario que te inviten. ¿Por qué no tomar la iniciativa vos? Pensá, ¿hay alguien en tu entorno, ya sea cercano o virtual, con quien puedas tener este espacio
de encuentro quincenal o mensual para compartirte, para charlar, para conversar o incluso para coworkear. A mí me encantan los masterminds. La verdad es que creo que son un excelente recurso para compartirse con pares que entienden por lo que estamos pasando. Ya hace unos años atrás creé mi propio mastermind con 2 personitas muy especiales que terminaron siendo mis amigos. Y el año pasado también tuve otro mastermind con un objetivo concreto que también me dejó muy buenos aprendizajes. Me gustaría a futuro, ¿por qué no poder ofrecer un espacio de mastermind para esta comunidad? Después contame en comentarios qué te parece la idea y si te gustaría participar. Otro recurso, tu comunidad actual. Quizás en tu Instagram o en tu red de contactos puedas encontrar perfiles similares al tuyo. Anímate a escribirles. Un mensaje con intención puede abrir una puerta inesperada. Ahora, ¿cómo cultivar esos vínculos sin forzar? Bueno, yo creo que una relación real se construye con tiempo y con presencia, no con presión. No se trata de venderte ni forzar charlas profundas. Empezá por lo simple. Puede ser compartir algo que te inspira, mostrarte dispuesto a escuchar, hacer una pregunta sincera. Muchas veces el vínculo se da cuando uno está disponible de verdad. Yo creo que lo más importante es la energía con la que te acerques y mostrarte auténtico. En el episodio 11 de mi podcast, que ya está disponible, te cuento cuál es, desde mi perspectiva, la clave para generar relaciones auténticas, sólidas y genuinas. Escuchar y después me contás. Así que si sentís que venís medio que recorriendo este camino un poco solo, bueno, te invito a conectarte con otras personas, a crear nuevas relaciones. No se trata de conocer un mundo. Yo creo que simplemente con un par de vínculos reales y auténticos ya vas a estar más que bien y vas a poder transformar literalmente tu experiencia como emprendedor. Si este contenido te hizo pensar, te invito a compartirlo con alguien que esté atravesando este mismo camino. Y bueno, contame en comentarios qué te pareció el contenido de hoy y si ya encontraste a tus socios de conversación, contame también cómo haces vos para generar nuevas conexiones reales y auténticas. Nos vemos la próxima.